Miren, señores, sobre el tema de la incursión cada vez más notoria del narcotráfico y el lavado de activos y de dinero en los partidos políticos y en la política en general, nosotros somos así. Cuando hay una situación evidente, reaccionamos, ponemos el tema sobre el tapete, conversamos sobre ellos, nos indignamos, nos sorprendemos y luego viene como una suerte de olvido y vuelve y vuelve. No es desde ahora que el narcotráfico ha estado financiando la política, desde hace muchos años, desde que este fenómeno fue un fenómeno social importante en el mundo, en el marco de la Guerra Fría. Nosotros tuvimos candidatos y tuvimos políticos, inclusive muchos que ni siquiera la ciudadanía los señala, porque no habían redes, porque pues no era tan transparente, ni era tan fácil acceder a informaciones, que manejaban solo unas pequeñas cúpulas y una pequeña parte de la sociedad. Gente que inclusive murió muy digna y murió muy querida y muy afamada y muy reconocida, pues se hicieron financiar de gente del narcotráfico y del bajo mundo. Pero bueno, ya no es el tema. Yo creo que vivir en el pasado no hace bien, y menos tratar de evidenciar cosas que no se pudieron hacer en el momento, pero realmente muchos de los que nos escuchan saben que es así, que el narcotráfico, que estuvo muy asociado una vez a corrientes ideológicas, porque parte de la estrategia de la Guerra Fría fue expulsar a muchos de esos muchachos cabeza caliente para países de primer mundo, donde ellos se dedicaron a delinquir y a insertarse en el bajo mundo, en el mundo del narcotráfico y demás, y del contrabando y demás. Y esa gente seguía pues soñando con revoluciones y pues alimentando las corrientes partidarias que eran más afín a esos pensamientos de ellos, que en parte era para ellos sentirse dignos del vuelco que habían dado de manera fáctica. Pero esto no lo voy a desglosar porque no viene al caso. Lo que sí viene al caso es saber que el narcotráfico está presente y que ahora el narco y la gente que vive del narco y de los delitos conexos al narcotráfico se va a los partidos políticos a hacer ese tipo de lavado social y de lavado político que le permita primero blindarse, evitar la persecución y el ojo público, y también justificar sus fortunas. Porque en el imaginario colectivo se está que todo el que tiene una posición o una notoriedad política pues puede y debe tener dinero. Cuando un político no tiene dinero, inmediatamente eso es que no ha llegado a nada. No puede ostentar ni creerse que tiene ese nivel político que por sus años le debiera corresponder. Pero es fácil, o lo veo yo así, identificar esas personas que surgen de la nada con grandes fortunas, porque todavía el mercado de capitales de República Dominicana es pequeño, es elitista. Nuestra clase empresarial, el gran empresariado dominicano, viene de familias tradicionales donde apenas hay 5, 6 o 7 generaciones que puedan exhibir grandes dineros. No quiero decir que esa gente no tenga una acumulación originaria que pueda ser cuestionada, no, muchísimo vienen del latifundio, de la explotación más vil, hasta del cuatrerismo. Eso a mí no me cabe duda de que es así, del contrabando también.
pero no del narcotráfico. No tienden a dejar entrar ni aliarse contra estos personeros que surgen advenedizos de la noche a la mañana. Estos tienen que hacerlo en actividades económicas muy específicas, donde generalmente no cuentan con esos socios tradicionales que tienen la presunción de riqueza lícita, entre comillas, o aceptada. Ese gran empresariado todavía no ha sido cooptado de esa manera. Por lo tanto, con un mínimo de inteligencia investigativa, nuestros organismos pudieran detectar e identificar a esos personeros. Lo que pasa es que estos organismos están en connivencia y a su vez han sido cooptados por esas personas que inmediatamente tienden su red de impunidad y de complicidad como una forma de asegurar sus actividades, poder accionar. Aquí se sabe que aquí hay actividades donde claramente hay una gran participación de estos personeros, las bancas de apuesta, las estaciones de combustibles varios, y de algunos combustibles de manera específica. Usted sabe que ahí hay en esas inversiones claramente penetración del narcotráfico. En bares, en discotecas, en desarrollos inmobiliarios sorpresivos en áreas y en localidades donde no había una clase económica suficiente para poder exhibir esas grandes torres. Eso es una cosa que con una auditoría visual usted se da cuenta. Como fueron las financieras y lo siguen siendo. Y se sabe, préstamo de dinero, o sea, son actividades que de manera clara se notan en dealer que ustedes ven que están llenos de carros de lujo y que usted no ve ese movimiento ni ese nivel de transacción. Entonces, hay actividades claras donde los organismos de seguridad, los organismos de inteligencia, esas agencias especializadas pudieran hacer su trabajo. ¿Por qué decía el ingeniero ayer en off? Pero lo voy a decir porque sé que puede ser dicho, que no estaba completo esa operación Falcon, porque no aparecen cabezas de militares. Y era imposible que estuvieran operando de esa forma tan estructurada y tener ese intercambio de droga, de envío de droga y de recibir y enviar droga sin una estructura militar de soporte. Eso es imposible que estuviera operando de esa manera. Entonces, este crimen organizado, muy sofisticado, muy bien estructurado, donde se nota la planificación, donde inclusive hay una organización jerárquica clara, donde hay personas que actúan en el lavado directo, beneficiarios secundarios, planificadores, ejecutores, o sea, donde hay toda una estructura de funcionamiento. No es posible que pueda operar al margen de cooptar y de la protección de los organismos de inteligencia y de investigación, porque se le arruinaría su negocio. Entonces, si no lo tenemos mimetizado con el gran empresariado, porque lo sabemos que la clase empresarial aquí es elitista, tradicional y sectaria, y que apenas se están viendo quinta y sextas generaciones que ya un poco conviven con los hijos y los nietos de estos que no son de su gran familia, porque ya ellos han nacido con los beneficios de sus padres y han podido estudiar en los mismos colegios que esos hijos de los ricos tradicionales. Pero todavía los padrotes del gran empresariado sigue vigilante, controlando las empresas y los grupos empresariales, y muchos de ellos son filiales de casas matrices internacionales que cotizan en bolsa y ejercen sus mecanismos de autorregulación que no permiten que incursionen esos capitales sucios. Entonces no es tan difícil
Aparte de que este es un país pequeño de colindancias, donde la gente sabe de dónde viene quién. Entonces, si esto está ocurriendo es porque hay una gran complicidad de los órganos públicos. Y tenemos que pasar de ser cooperante de las agencias internacionales, como es que se están viendo que los grandes descubrimientos vienen de esas agencias, Interpol, la DEA y demás, para nosotros ser por lo menos pedir la ayuda y la cooperación de esas agencias y no que nosotros cooperemos cuanto no obstruimos e impedimos el trabajo de esas agencias internacionales, para ver si soñamos con que algún día nosotros tengamos el liderazgo de la investigación y que los descubrimientos y los seguimientos lo hagan nuestras agencias especializadas. Tratemos de hacer la debida diligencia y empezar a darle seguimiento y determinar e identificar quiénes son estos personeros que tanto daño nos hacen a nosotros en los índices de atracción de inversión extranjera, de seguridad jurídica y de confianza que debe de tener la República Dominicana como un país líder en la inversión extranjera.